20 minutos, José Horacio Rodríguez, ya tiene un ratito por acá con nosotros, diputado de un gran trabajo legislativo, pero hay un sistema electoral. Él ha tenido respaldo, la validación de quienes en el distrito hemos creído en su trabajo, pero mucho más votos que otros y no va a continuar en el Congreso a partir del 16 de agosto. Cosas, ¿verdad? Nuestras. José Horacio, buenos días, bienvenido. Buenos días, Cristian, y este gran equipo de A Diario. Un gusto de estar aquí ya en mi penúltima semana como diputado en ejercicio, ya que la legislatura concluye el 26 de julio. Y ya luego, aunque oficialmente hasta el 15 de agosto a las 12 de la noche soy diputado de la República, ya a partir del 26 de julio realmente ceso en funciones de manera oficial. Hemos visto que está en un patín esta legislatura. Hay un aceleramiento bárbaro para aprobar antes de que cierre la legislatura el Código Penal. Hay muchas cosas que se le han señalado. Tú, en la participación más reciente aquí señalaste elementos muy importantes, pero se ha seguido como caña para el ingenio. Hay unos documentos de entidades, muchas entidades que también han hecho señalamientos, unas vistas públicas también en las que se cuestionaron no solo tres causales, sino otros elementos extraños que se han colocado ahí, pero eso sigue adelante. ¿Qué internamente, que tú vives, qué estás viendo ahí internamente? Bueno, la comisión está trabajando ahora mismo en sesión permanente. Los trabajos de la última semana, desde que el código llegó a la Cámara de Diputados desde el Senado, han sido continuos. Largas jornadas de trabajo. El lunes que tuvimos vistas públicas fueron más de 8 horas continuas, escuchando las más de 100 participaciones de ciudadanos independientes y representantes de organizaciones que acudieron a expresar sus pareceres y opiniones y sugerencias a la comisión que está apoderada del estudio del Código Penal. Y ayer la comisión decidió solicitar al Pleno una extensión del plazo que se nos dio para rendir un informe, porque el plazo vencía en el día de ayer y todavía no estábamos listos para rendir informe. Y la comisión solicitó extender el plazo hasta el próximo martes. Un plazo corto, pero necesario. Y bueno, estamos convocados ahora a las 10 de la mañana, tengo que ir para allá, lo más probable es mañana viernes también, sigamos trabajando. No, ya la comisión lo que está es estudiando, comparando los 3 proyectos de los que estamos apoderados, porque la comisión no está solamente apoderada del proyecto que aprobó el Senado y que se aprobó en primera lectura en la Cámara de Diputados, sino que también está apoderada de otros 2 proyectos de iniciativas de Código Penal, uno depositado por la diputada Rafaela Alburquerque, con el diputado Sadoki Duarte, y otro que depositamos nosotros con la diputada Magda Rodríguez. Entonces se está trabajando una matriz viendo en cuáles aspectos hay diferencias entre los 3 proyectos, a su vez viendo sobre cada tema si hay sugerencias sobre qué artículos han hecho propuestas los participantes en las vistas públicas, y todavía no estamos deliberando como tal. El procedimiento que se aprobó es un poco tomar conocimiento de todas esas diferencias para entonces luego pasar a deliberar y votar, punto por punto, en la comisión. Eso permitiría que rindamos un informe y una vez tengamos el informe, el Pleno podrá entonces a su vez leerlo y debatirlo. ¿Y qué tú aprecias? ¿Qué se siente en el aire en la comisión? Porque algunos dicen que se sentaron a oír sin oír. Otros dicen que sí, que pusieron atención. Pero ¿se integrarían elementos de lo que se plantearon en las vistas públicas, en los documentos que se han depositado de otra manera y comunicaciones que se le han hecho? ¿Qué se siente? ¿Es pasar el rodillo o realmente podrían integrar algunas de las propuestas? Yo creo que algunos cambios se deberán hacer. Hay consenso de que algo hay que corregir. ¿Tiene que ir al Senado entonces? Entonces iría al Senado. Pero recordemos que no perime el proyecto, que queda vigente hasta el 12 de enero, que es cuando culmina la próxima legislatura que inicia el próximo 16 de agosto. Porque todo proyecto de ley tiene una vida de 2 legislaturas, que son periodos de 150 días. Pero ya sería con el nuevo Congreso. Sería con el nuevo Congreso. Y la desventaja de eso es que el nuevo Congreso tendría que estudiar el código desde cero.
nosotros los diputados, bueno, y senadores de este periodo, ya hemos visto el código muchas veces. De hecho, lo hemos aprobado en varias ocasiones. En junio del 2021, la Cámara de Diputados aprobó el código y lo envió al Senado. Lo que pasa es que en el Senado perimió. Luego se conformó una comisión bicameral y estudiamos de manera conjunta, diputados y senadores, en una comisión, el código. Se rindió un informe. El Senado lo aprobó a finales del 2021 y luego la Cámara lo rechazó, la versión que el Senado había aprobado, por 2 votos que faltaron. En algunos temas Pero, puntuales. Perdón, Julián, antes de pasar ahí. Entonces, en función de eso que tú señalas, aprecias que se va a aprobar antes de que cierre la legislatura, que hay, uno tiene la impresión desde fuera que hay la decisión política de pasarlo al 26 de julio. Lo que uno ve desde afuera. Tú que estás ahí, ¿crees que se van a correr esos riesgos que adviertes o que lo asumirán y bueno, y que se lo lleve el cese de la legislatura y el proyecto de reforma y los nuevos decretos? Yo no me atrevo a predecir, Cristian, porque en inicio sí, parecía haber esa voluntad política de aprobarlo rápido. De hecho, se tenía previsto incluso aprobarse hoy jueves. Pero fíjate que la comisión no pudo rendir el informe. Yo pienso que esa disposición política de aprobarlo o no puede ir cambiando al minuto. No sé, quizás esperaba que iban a salir tantos temas en la opinión pública como los que han salido. Se pensaba, bueno, ya había un consenso de aprobar el código sin causales y que ya y sin protección por motivo de orientación sexual, de discriminación, y como que ya había ese consenso y se iba a pasar así. Pero resulta que hay muchos otros temas que han despertado interés de la opinión pública. En el día de ayer incluso estábamos viendo un artículo que tipifica la rebelión, en base al cual se pone en peligro el derecho de la ciudadanía a protestar en las calles contra decisiones de la administración pública o de algún funcionario público. Entonces eso... Repite esa parte, por favor. Hay un tipo penal llamado rebelión que pone, que pretende criminalizar el ejercicio de protestas ciudadanas, otorgando incluso cárcel a quienes participen en protestas. Dice ese artículo de rebelión. Eso es el Código Penal. En el artículo 332. Coño. Comete rebelión quien oponga resistencia violenta contra un funcionario, servidor público. Rebelión. Comete rebelión quien oponga resistencia violenta contra un funcionario público o servidor público que, actuando en el ejercicio de sus funciones, se limita a cumplir con atribuciones legales inherentes a su cargo. La rebelión será sancionada con 1 a 2 años, pero luego dice, rebelión agravada. La rebelión que ocurra con ocasión de una reunión o manifestación o con el uso de armas, pero son cosas diferentes, o uno u otro. Si es en el marco de una reunión o manifestación, será sancionada con 4 a 10 años de prisión. O sea, eso es muy delicado. Eso hay que aclararlo y pulirlo mejor, ese artículo. Porque no basta con participar en una manifestación pública que, por ejemplo, haya resistencia de actores policiales que utilicen bomba lacrimógena y que haya una respuesta de resistencia por parte de los protestantes y ya 4 años de cárcel. Si el Ministerio de Interior y Policía tenían un permiso de una movilización, ¿qué y tú la haces, te acusa de rebelión. Por resistir. Son demócratas. A ver, si tú presentas resistencia a una ofensiva policial por el marco de una protesta, eso se puede considerar violencia contra un funcionario público que está cumpliendo con un rol y te pueden dar hasta 4 años de cárcel. Señores, recordemos las protestas que se dieron en el verano del 2019 contra las pretensiones del entonces presidente de la República, Danilo Medina, de modificar la Constitución para poder reelegirse a un tercer periodo. Eso podría ser considerado rebelión. Sí. Ahí hubo diputados de ese momento que fueron incluso heridos por agentes policiales. Sí, y eso podría ser considerado rebelión por resistirse a dispersarse o a irse de esa protesta. Que se resistió. Y eso podría llevar de 4 a 10 años de cárcel, como eso está planteado ahí, porque fue en el marco de una reunión. ¿Cuál es el artículo? De una manifestación. ¿Cuál es el artículo? 332. El 332, si se aprueba, más la ley del DNI que está en función. Pero qué democracia más bonita. No, es una dictadura, eso es de dictadura esa vaina. Entonces, y además, suavecita. Ayer la Comisión Especial recibió al Ministerio Público, a representantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional, que también tenían reparos en otros artículos, que no son lo que ellos simplemente querían
que ya se habían decidido, vamos a aprobar un código sin causal y sin protección para las minorías sexuales. Entonces han surgido otros temas que hay que discutir. El mismo tema de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. ¿Qué es lo que hizo de minoría sexual? Explícame, dame Oye, más ¿qué detalles, pasa, Julián? Que no lo entiendo bien. Porque yo veo a algunos diputados que dicen que no, que lo que pasa es que ustedes quieren destruir la familia. Los mismos diputados que aprobaron un código en 3 ocasiones, siendo ellos diputados, que protegía a las diversidades sexuales. Uno, el código contiene más Pero explícamelo más, que yo lo sí, entienda. voy allá. Muchas palabras no los entiendo realmente. El código contiene más de 20 circunstancias agravantes del delito de homicidio. De homicidio. Cerca de 20 o 30 circunstancias agravantes. El feminicidio. Sí. Dice, si el homicidio se comete, por ejemplo, contra un familiar directo, es agravado. Claro. Si se comete contra un menor de edad, es agravado. Sí. Si se comete contra una persona con discapacidad, es agravado. Si se comete con una mujer embarazada, es agravado. Si se comete contra, oye, un abogado que está actuando en contra de un acusado, si se comete un delito contra esa persona, es un homicidio agravado. agravado. Pero la diversidad sexual, explícamelo. Sí, entonces hay cerca de 30 circunstancias, yo mencioné algunas de ellas. Sí, está bien. Este Congreso, la única que ha eliminado de las que han estado todas las versiones de código desde el 2006 hasta la fecha, de las 30 circunstancias agravadas, solamente fue y eliminó una. ¿Cuál? Cuando el homicidio se comete contra una persona en función de su orientación sexual. O sea que por ¿Entiendes? Fue la única que se eliminó. Exacto. Todas las demás se dejaron. Y lo mismo fue el artículo que tipifica la tortura. Y dice, la única tipo agravado de tortura que se eliminó de más de 30 que hay es cuando la tortura se comete contra una persona en base a un rechazo a su orientación sexual. Y luego entonces fue al artículo que tipifica la discriminación, que dice, usted no le puede negar el acceso a un servicio o bien público a una persona, ya sea educación, salud o algo, en base a su edad, por ser viejo o joven, o niño o joven, en base a su color de piel, en base a su opinión política, en base a su religión, ¿entiendes? En base a una serie de circunstancias, y la única que se eliminó fue la orientación sexual. No, por eso entonces tú dices, que este Congreso tiene algo en contra de las diversidades sexuales, porque fue lo único que fue y se eliminó en esos artículos. Entonces a mí me da risa porque dicen que no, que tú lo que propones... No, yo te propongo que se mantenga lo que ha tenido el código los últimos 20 años. El código que se aprobó en el 2006, en el 2014, en el 2016, tenía eso. ¿Y por qué este Congreso solamente elimina eso de esos artículos? ¿Cómo tú decías? Y el tema de la deportación. Homofobia, sí. Claro, homofobia. El tema de la deportación, ese artículo de la deportación masiva de poblaciones vulnerables, explícame eso. No, ¿y cómo apareció eso en ese código? No, ahí eso se está manipulando también. Explícamelo. Mira, Leonel Fernández, siendo presidente de la República en el 2006, observó el Código Penal. Ya. Y una de las razones por la cual lo observó fue precisamente porque no incluía en nuestra normativa interna lo que nosotros aprobamos a través de la firma del Estatuto de Roma. Ya. El Estatuto de Roma es un acuerdo internacional del que la República Dominicana es signataria, que consagra la creación de la Corte Penal Internacional para personas que cometan delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio. Sí. Que tiene la Corte jurisdicción penal a nivel mundial para poder cometer de quienes han cometido esas infracciones. Y ahí los estados parte. ¿Qué pasa? Los estados partes se comprometen a incluir, a pesar de ser signatarios de la convención, a incluir en su normativa interna esos tipos penales. Y que esos tipos penales nos prescriben. Pero ¿qué pasa? Que uno de los delitos, el de lesa humanidad, tiene una lista de circunstancias en las cuales se comete ese delito en el marco de un conflicto armado. Y habla de la prohibición de una serie de situaciones. Entre ellas, y eso está copiado del Estatuto de Roma, la deportación masiva de poblaciones en el contexto de un conflicto armado. Pero nosotros que hicimos como Congreso, y por eso yo digo que ese tema ya está resuelto, incluimos un párrafo en ese artículo que dice, para fines de interpretación del delito de lesa humanidad, en lo que tiene que ver con las deportaciones, no se considerará que este delito está siendo cometido en el contexto de las regulaciones migratorias que la República Dominicana tiene derecho para preservar su soberanía llevar a cabo. Y ya con eso está resuelto, ese párrafo está incluido. Anoche yo estaba en un programa, en un panel, y estaba el senador Genao. Y el propio senador Genao, que es del Partido Reformista, también lo dijo. Eso está resuelto con la inclusión de ese artículo. Ahí no hay problema. Ok, tú lo explicas bien. A veces no viene tan claro, pero ya ha venido bien. José Horacio,
él a veces viene enredadito, pero hoy viniste claro, definitivamente. Te he ido como convenciendo con cada punto que aquí se ha tratado. Eso es lo que pasa. Hay días que tal vez no logro convencerte, hoy sí. Sí, no te meten en la causal y nada de eso, pero esto que has explicado tan claro. Con José Horacio Rodríguez en su segmento, aquí, espacio que dedica a los asuntos legislativos. José Horacio, ¿cuál fue el... Si que es senador, no debería preguntar, te lo iba a preguntar, pero ahí hice el cambio con el senador que tronó en contra de los periodistas y los contratos supuestamente millonarios que tienen periodistas. El tema del barrilito. Y cuando vi eso, y te vi también con el asunto de los préstamos, digo yo, ¿cuál préstamo? Tintán, ¿con cuáles que nos van a dar? ¿Por dónde que nos van a dar? Porque el senador quiso... darle una galleta a alguien para distraer y sacar al individuo. Eso fue lo que yo interpreté. Y él quiso darle una galleta a un periodista. ¿Cómo está la temperatura de la oposición? Sí. ¿Cuál es la temperatura en esa comisión? ¿Cuál es porque hay una especie como muy de mascarada de sí, no estoy, pero como que yo no noto la agresividad de la oposición a ese código, a ese cambio. Hay como una trinchera. Y ahí meto todo el mundo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que, mira, yo lo decía hace unos días, hay una bancada que es más fuerte que la de cualquier partido político en la Cámara de Diputados, que es una bancada que responde a una corriente antiderechos. Y no ellos, si se les complace, están dispuestos a aprobar cualquier código. Siempre que se les complazca. Si le sacan las 3 causales. No solamente las 3 causales. Si además le sacan cualquier reconocimiento. Exacto. Si es homofóbico. Eso también. Si tú le puedes dar una golpilla a un muchacho. Eso también. Eso. Si tú permites el tema de las jurisdicciones militares, todo lo que es antiderecho. Todo lo que es odio. Sí. La jurisdicción militar está en la Constitución. Hay una brecha. Pero eso lo ha interpretado el Tribunal Constitucional ya. El derecho a la protesta no está en la Constitución. Sí. Pero claro. Entonces ¿cómo pero miren, nos pasaremos la vida en el Constitucional. El tema es que las jurisdicciones militares son para infracciones militares. El Código Penal no contiene infracciones militares. No. Contiene infracciones penales. Y todo lo que es infracciones penales debe ir a la jurisdicción penal ordinaria, que ya así se estableció desde la aprobación del Código Procesal Penal, que estableció la universalidad de la jurisdicción penal para el conocimiento de todas las infracciones penales, sean civiles o militares. Entonces, claro, si un militar ha cometido una infracción militar, obviamente, quien lo juzga es un tribunal militar. Pero si ha cometido una infracción... Quien lo debe juzgar, porque ahora no hay tribunal militar. Quien lo debe juzgar. O sea, que tú podrías establecer esos tribunales para la disciplina. Para la disciplina. Pero es que lo que tiene el Código Penal no son temas disciplinarios de las Fuerzas Armadas. Son temas de orden público. Está bien. Establecido de carácter penal, y todo lo que esté en el Código Penal debe ir a la jurisdicción penal ordinaria. Escúchame, José Horacio, este programa es muy didáctico. O sea que la Constitución sí permite la creación de los tribunales militares, pero únicamente para asuntos disciplinarios. Así lo estableció el Tribunal Constitucional. Guárdeselo a Cristian, por favor, para mañana. Únicamente para asuntos disciplinarios. Pero miren, yo quiero, porque ya casi, ¿verdad? Sé que me acaba el segmento, tengo que bajar la cámara. Tú estás muy lúcido hoy viniste brillante. Mira, cuídate de esos elogios. Vino claro. Debes tener cuidado, José Horacio, debes tener cuidado. Miren, en el día de ayer, en la Cámara de Diputados se aprobaron 16.225 millones de pesos en préstamos. Yo quiero repetir esa cifra. 16.225 millones de pesos. 400 millones y pico de dólares. Como 300 millones de dólares, cerca de 300 millones de dólares. ¿Para qué? Para 2 objetivos. Uno, para el apoyo del sector agrícola, y otro para el apoyo al sistema de salud. El tema es que en los informes en base a los cuales se nos edifica a los diputados para decidir si estamos de acuerdo o no con un préstamo, no se dice qué se va a hacer con esos recursos. O sea, te dicen, 3 partidas generales. Te dice, se va a fortalecer las capacidades del Ministerio de Salud Pública como órgano rector y supervisor de los hospitales. Ese discurso. Pero, óyeme, es demasiado, miles de millones de pesos de lo que estamos hablando. ¿A qué lo vas a destinar? Dime en qué lo vas a destinar. Y esa fue mi crítica el día de ayer. Tomé un turno y dije, mira, ya me estoy despidiendo de la Cámara de Diputados y quiero dejar establecido, en 4 años no voté a favor de ningún préstamo, no porque entienda que hayan algunos préstamos que no sean necesarios en ocasiones para hacer inversiones de capital, de obras de infraestructura que el país necesita y para los cuales, necesitamos financiamiento, sino porque
no se nos da la suficiente información y luego no se vigila su ejecución. No. Y mi llamado ha sido siempre que el Congreso dé seguimiento a la ejecución de esos préstamos que aprueba y fiscalice en qué es y cómo Pero se gasta. Y mi posición ha sido que mientras eso no se haga, yo no iba a votar por ningún préstamo. En 4 años nunca lo vi hacerse en las comisiones que están encargadas y llamadas a hacerlo, como la Comisión de Deuda Pública, como la Comisión de Hacienda, y por eso en 4 años no votamos nunca a favor de ningún préstamo. Al ciudadano abogado José Horacio Rodríguez, capitaleño, ¿tú no eres de la capital? Yo soy capitaleño. Pero él es capitaleño, Sí, pero yo tengo sangre cibaeña, pero yo soy capitaleño. ¿Pero dónde fue? Diputado. ¿Cómo se llamaba la finca de tu abuelo? De Barranca. De Barranca. Que hoy se llama Distrito Municipal Don Juan Rodríguez por mi bisabuelo. Pero eso es Barranca, sí. Pero al ciudadano José Horacio Rodríguez, este congreso que viene, al ser humano, va a ser, ¿tú entiendes que va a ser más institucional, va a ser mejor o va a ser peor? Bueno, yo no quiero entrar en juicios de valor, pero lo que objetivamente sí puedo decir es que va a ser un congreso con menos contrapeso. Objetivamente es un congreso con menos pluralidad política. Yo creo que el contrapeso y la pluralidad política fortalecen la democracia. Es un congreso en el cual no hay espacio para la oposición maniobrar para negociar nada. Toda la palabra la tiene un solo partido político, encabezado por el presidente Luis Abinader. ¿Y eso es bueno o es malo? Yo no creo que eso sea positivo para la salud de la democracia. Porque yo mismo, como congresista, he visto en muchas ocasiones en las que el gobierno ha estado equivocado y nuestra presencia allí ha permitido mejorar aspectos de leyes que se mandan. Te puedo citar 2 ejemplos. En un momento que se quería pasar una ley para dar poderes extraordinarios al presidente de la República. Ojo, hablo del presidente de la República, no a Luis Abinader, porque a quien sea que ocupe esa posición. Claro. Se le quería dar poderes extraordinarios para que pueda, de manera discrecional, disponer de el tema de los aranceles del país. El Congreso renunciando a su función que tiene como poder del Estado de definir por ley los aranceles. Eso es inconstitucional. Yo creo que sería inconstitucional, pero se le estaba dando esa potestad al presidente de la República. Se quería pasar una ley y nuestra presencia en el Congreso hizo que se le pusiera un límite temporal de solamente 6 meses a esas potestades extraordinarias y que además el presidente tenga que rendirle cuentas al Congreso sobre las medidas que tomaría. Y si yo no hubiera estado ahí, eso se hubiera aprobado. Otro ejemplo fue cuando se aprobó el fideicomiso para el desarrollo de Pedernales, que incluía 6 millones de metros cuadrados de áreas protegidas. De áreas protegidas. Y se corrigió. Los diputados del oficialismo, a pesar de que le decíamos, mira, eso hay que corregirlo porque eso viola la ley sectorial de áreas protegidas y la ley de medio ambiente, te decían, no, es que eso viene ya así de la presidencia, eso se corrigió, se revisó allá. Entonces eso hizo, nuestra presencia ahí, nuestra denuncia, nuestra voz firme y altiva hizo que eso se tuviera que corregir. Esas voces ya no van a ver en el próximo Congreso. Los capitaleños nos sentimos orgullosos. Te lo voy a decir que ya te va del Congreso. Nos sentimos orgullosos. Pero él vuelve. De tu trabajo. Te lo advierto. Gracias, Julián. Siéntete orgulloso tú y tu familia de cómo te has desarrollado. Pero te advierto que él vuelve. No sabemos cómo lo vamos a llevar. Como presidente de la República, pero él vuelve para el Congreso. No, pero que además José Horacio, no te sientas tan José Horacio tiene el compromiso de estar presente, latente, pero claro, por las vías que sea, por los medios que sea. Como ente político que hace y le agradezco, quiero aprovechar quizás en mi última ocasión ya como diputado activo acá en A Diario, de agradecer el espacio que me dieron, desde la precuela, el espacio va a estar aquí siempre, el espacio va a estar aquí siempre. Para poder informar a la ciudadanía de lo que sucede semana tras semana dentro del Congreso Nacional y poder, ¿verdad?, un poco abrir las puertas del Congreso a través de este espacio de A Diario a la ciudadanía en sentido general, con nuestros aportes, con nuestra visión de lo que debe ser un Congreso al servicio del pueblo dominicano y no al servicio de un solo partido, de una cúpula partidaria. Así que muchísimas gracias a este gran equipo. Te dejaste influenciar mucho por Rosario, pero hiciste un buen trabajo. O él me influenció a mí con su liderazgo. Eso se llama tener afinidad. O él me influenció con su liderazgo. Y seguimos, José Horacio. Claro la que lucha sí, que sigue, como decíamos en la UAS. José Horacio Rodríguez, continuamos con él luego en otros ámbitos y con otros contenidos. Vamos a hacer la pausa en A Diario. No se mueva, volvemos de una vez. El momento es ahora.